Today we will be taking a look at the fruit of the Spirit. Hoy vamos a dar un vistazo a los frutos del Espíritu. In Paul's letter to the Galatians, he begins by describing the attributes of an ungodly life of the flesh. En la carta de Pablo a Gálatas, él comienza escribiendo los dos atributos de una vida impía y una vida de la carne. He wrote in Galatians chapter 5, verses 19 through 21, "The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions and envy, drunkenness, orgies, and the like." Pablo escribió en Gálatas 5:19 los actos de la carne que son manifiestos como la fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, ataques de ira, ambiciones egoístas, disensiones, facciones y envidias, borracheras, orgías y otras cosas similares. Then, in contrast, Paul listed the 9 attributes or qualities that the Holy Spirit develops in people who have accepted Jesus Christ as their Savior. Luego, en contraste, Pablo enumeró 9 atributos o cualidades que el Espíritu Santo desarrolla en las personas que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. These attributes are found in Galatians chapter 5, verses 22 and 23. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these. Estos atributos se encuentran en Gálatas 5, 22, 23, pero Espíritu Santo produce esta clase de frutos en nuestras vidas, por ejemplo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, felicidad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol o dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esto. These attributes of a godly life are something we simply do not do in our own strength or power. It is only accomplished by the power of the Holy Spirit, which we received when we became believers. These attributes combine together to make one fruit in a Christian's life, which reflect the character of Jesus. Estos atributos de una vida piadosa no son algo que simplemente hacemos con nuestra propia fuerza o poder, solo se logra por el Espíritu Santo que recibimos cuando nos convertimos en creyentes. Estos atributos se combinan para formar un fruto en la vida cristiana que refleja el carácter de Jesucristo. The first attribute Paul lists is love. Paul used the Greek word in this passage, agape. This kind of love is the love that God has for us. It is selfish, self-sacrificing, and seeks the best for others, even our enemies. El primer atributo que Pablo enumera es el amor. Pablo usó la palabra griega para el amor en este pasaje, ágape. Esta clase de amor es el amor que nuestro Dios tiene por nosotros. Es desinteresado, sacrificado y busca lo mejor de los demás, incluso para nuestros enemigos. Romans chapter 5 verse 8 tells us about this kind of love, but God demonstrates his own love for us. En Romanos 5:8 nos habla de este tipo de amor, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. While we were still sinners, Christ died for us. Del mismo modo, Jesús demostró su amor y honor por su madre a la cruz al morir por nosotros. Likewise, Jesus demonstrated his love and honor for his mother while he was dying on the cross. He wanted to ensure his mother would be taken care of and loved when he was gone. Leemos en Juan 19, 26, 27, cuando Jesús vio allí a su madre
You're here, right? Okay. Del mismo modo, disculpen, Jesús mostró su amor y honor por su madre al morir en la cruz. Quería asegurarse de su madre fuera cuidada y amada como si él ya no estuviera. We read in John chapter 9, verses 26 and 27. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. Leemos en Juan 19, 26 al 27. Cuando Jesús vio allí a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba cerca, le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo, y al discípulo, aquí tienes a tu madre. A partir de ese momento, este discípulo la acogió en su casa. Those who love Jesus serve him by serving others. We can demonstrate this kind of love by reaching out to people who Jesus called us to love instead of avoiding them. Aquellos que aman a Jesús le sirven sirviendo a los demás. Podemos demostrar este tipo de amor acercándonos a las personas a quienes Jesús nos llamó a amar en lugar de evitarlas. For example, simply saying hi to that awkward person at work, school, or within the community. We can send a card to the family or church member that can be difficult to love, or we can volunteer our time or donate items to a homeless shelter or food pantry, or go visit someone in a nursing home. Por ejemplo, simplemente decir hola a esa persona que está pasando mal en el trabajo, la escuela o dentro de la comunidad. Podemos enviar una tarjeta a un familiar o miembro de la iglesia que puede ser difícil de amar, o podemos ofrecer nuestro tiempo como voluntarios o donar artículos a un refugio para personas sin hogar o una despensa de alimentos o visitar a alguien a un asilo de ancianos. The next attribute that Paul listed was joy. This is not a surface level happiness we gain from experiences and things. This goes much deeper. El siguiente atributo que Pablo enumeró fue el gozo. Esta no es una felicidad superficial que obtenemos de las experiencias y las cosas. Esto es mucho más profundo. The joy Paul is referring to is understanding that God saved us by sending his Son, Jesus Christ our Savior, so we can be cleansed of our sins. El gozo al que se refiere Pablo es el entendimiento de que Dios nos salvó al enviar a su Hijo Jesucristo para que podamos ser limpiados de nuestros pecados. God, our Creator, the Father, calls us his own children, and we will never be separated from him. Joy is the delight that comes from serving God. Knowing and following Christ brings true joy. Dios, nuestro Creador y Padre, nos llama sus propios hijos y nunca seremos separados de Él. El gozo es el deleite que proviene de servir a Dios. Conocer y seguir a Cristo trae el verdadero gozo. 1 Peter chapter 1, verses 8 through 9 tell us about joy. Though you have not seen him, you love him. And even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy. For you are receiving the end result of our faith, that salvation of your souls. En 1 de Pedro 1, 8, 9 nos dice esto sobre el gozo. Aunque no lo han visto, lo amarán, y aunque ahora no lo ven, creen en Él y se llenan de un gozo inefable y glorioso, porque están recibiendo el resultado final de su fe y la salvación de sus almas. Additionally, Nehemiah 8:10 tells us, "For the joy of the Lord is our strength." Además, en Nehemías 8:10, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. With the help of the Holy Spirit, we can live out joy when we take the focus off of ourselves and turn it to God.
Instead of complaining how tough we have it and feeling sorry for ourselves, we can worship, give praise and thanks, and ask God for help. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos vivir el gozo cuando dejamos de centrarnos en nosotros mismos y nos volvemos a Dios. En lugar de quejarnos de lo difícil que lo pasamos y sentir la lástima por nosotros mismos, podemos adorar, alabar, agradecer a Dios y pedir ayuda. We find joy through serving our God when we put others before ourselves. For example, we can offer to babysit free so a couple who is struggling can have date night. We can visit those in a nursing home or help a neighbor with cleaning or yard work who may not be able to do it on their own. Encontramos gozo al servir a nuestro Dios cuando anteponemos a los demás a nosotros mismos. Por ejemplo, podemos ofrecer cuidar niños gratis para que una pareja que está pasando apuros pueda tener una cita afuera. Eso es una muy buena idea. Y podemos visitar a quienes viven en un asilo de ancianos o ayudar a un vecino con la limpieza o trabajar en el jardín y hacerlo por nuestros propios medios. Peace is another attribute of the fruit of the Spirit, which is an unshakable inner calm that cannot be explained in human terms and is beyond human understanding. La paz es otro atributo del fruto del Espíritu, que es una calma interior inquebrantable que nos puede explicar en términos humanos, que no se puede explicar en términos humanos y que está más allá de la comprensión humana. The people that surround us, our own negative talk, and the chaos we hear in the news and from others around us make us feel fearful, worried, anxious, or other negative emotions. Las personas que nos rodean, nuestro propio diálogo interno negativo y el caos que escuchamos en las noticias de otros pueden hacernos sentir temerosos, preocupados, ansiosos o con emociones negativas. Scripture tells us that we do not have to hold on to our fears, worries, anxieties, or other emotions and situations that try to steal our joy. Las escrituras nos dicen que no tenemos que aferrarnos a nuestros miedos, preocupaciones, ansiedades u otras emociones y situaciones que intentan robar nuestro gozo. John 16:33 tells us, I have told you these things so that you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. En Juan 16:33 nos recuerda estas cosas. Les he dicho para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán problemas, pero anímate, yo he venido al mundo. And Philippians chapter 4, verse 6 and 7, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with a thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard our hearts and our minds in Christ Jesus. Y Filipenses 4 del 6 al 7 dice, no estén inquietos por nada, sino que en toda situación con acción de gracias presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Jesús. Only God can give us this type of peace. To grow in this attribute of peace, we can find a quiet place, whether it is in a room or going for a walk and spending one-on-one time with Him. Spend that time with God by praying for peace and wisdom. Solo Dios puede darnos este tipo de paz. Para crecer en el atributo de la paz podemos encontrar un lugar tranquilo, ya sea en una habitación o saliendo a caminar y pasando tiempo a solas con Dios, orando por paz y sabiduría. We can seek out God's promises by rereading the scripture that gives us hope and peace. Podemos buscar las promesas de Dios en las Escrituras leyendo, que nos da la esperanza y nos trae alegría. We can choose
Yes, choose to have peaceful thoughts. While we do not always have control what pops into our heads, we can learn to redirect our thoughts from the chaotic and unpeaceful thoughts to what brings us peace and joy. Podemos escribir una lista de gratitud y agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en el pasado y por no abandonarnos en nuestro momento de necesidad. We can write a gratitude list and thank God for what He has done in the past and for not abandoning us in our time of need. Podemos escribir esa lista y venir en esa necesidad y ponerla en oración y de enseñársela a Él. Patience is another attribute of the fruit of the Spirit. Patient means we wait without complaining. We endure difficult times and difficult people without giving into anger nor giving up hope. La paciencia es otro atributo del fruto del Espíritu. Paciencia significa esperar sin quejarnos, soportamos tiempos difíciles y personas difíciles sin ceder a la ira ni perder la esperanza. We accept that God's timing and outcome may be different from our timetable and desires. Aceptamos el hecho de que el tiempo y el resultado de Dios puedan ser diferentes de nuestro cronograma y deseos. What does the Bible say about patience? 1 Thessalonians chapter 5 verse 14. And we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la paciencia? En 1 de Tesalonicenses 5:14 dice, y también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que tengan paciencia con todos ellos. Romans 5:3-5, we also have joy with our troubles, because we know that these troubles produce patience. And patience produces character, and character produces hope. And this hope will never disappoint us, because God has poured out His love to fill our hearts. Y Romanos 5:3-5 dice, y no solo esto, sino que también nosotros nos alegramos con nuestras dificultades, porque sabemos que estas dificultades producen paciencia, y la paciencia produce carácter, y el carácter produce esperanza. Y esta esperanza nunca desaparecerá, porque Dios ha derramado su amor para llenar nuestros corazones. Isaiah chapter 30 verse 18, yet the Lord longs to be gracious to you. Therefore, He will rise up to you to show you compassion. For the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for Him. En Isaías 30:18 dice, sin embargo, el Señor anhela tener misericordia de nosotros, por eso se levantará para mostrarnos compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Bienaventurados todos los que esperan de Él. Growing in patience requires us to arm ourselves in prayer and the power of the Holy Spirit. Then we need to put it into practice. Creer en la paciencia requiere que nos armemos de oración y del poder del Espíritu Santo. Entonces necesitamos ponerlo en práctica. That means we need to place ourselves in situations that require us to be patient, such as standing in the longer line at the store, letting someone ahead of us when we are in a line, or helping a difficult child with homework. Eso significa que debemos colocarnos en situaciones que requieren que seamos pacientes. Por ejemplo, como hacer la fila más grande en la tienda, dejar que alguien se adelante a nosotros cuando estamos ahí formados, o ayudar a un estudiante con su tarea. Then, when we do experience unexpected situations that test our patience, we will remain calm and not lash out.
Entonces, cuando nos encontremos con situaciones inesperadas que pongan a prueba nuestra paciencia, podremos mantener la calma y no enloquecer. For example, we keep our cool when the receptionist at the doctor's office, clerk at the store counter, or other service personnel doesn't give us the answer that we want at the time we want it. Por ejemplo, en el consultorio del doctor, cuando estamos ahí esperando tanto y la recepcionista no nos contesta y estamos esperando y no recibimos atención, entonces puede ser un poco frustrante. When our health is compromised, or we have financial or family problems, or other situations that are stressful, and it seems like it is taking too long to resolve, we turn to prayer and remain in God's Word. O también cuando nuestra salud está en riesgo, tenemos problemas económicos o familiares u otras situaciones que nos estresen y parezcan que tardan demasiado en resolverse, recurrimos a la oración y permanecemos en la palabra de Dios. Patience means relying on the Lord and letting Him work in His way, in His time, and remaining faithful to God and His Word. Paciencia significa confiar en el Señor y dejarle obrar a su manera en su tiempo mientras permanecemos fieles a Dios y su palabra. Moving on to the next attribute of the fruit of the Spirit is kindness. Simply put, kindness is remembering the golden rule: treat others as you want to be treated. Pasando al siguiente atributo del fruto del Espíritu Santo es la bondad, simplemente. La bondad es recordar la regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. It is the act of being compassionate, merciful, forgiving. Showing kindness remains refraining from causing harm to our enemies. Es el acto de ser compasivo, misericordioso y perdonador. Mostrar bondad significa abstenerse de causar daño a nuestros enemigos. Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ Jesus forgave you. Efesios 4:32 dice, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense unos a otros, así como Cristo Jesús los perdonó a ustedes. And Proverbs chapter 11, verse 17, a man who is kind benefits himself, but a cruel man hurts himself. En Proverbios 11:17 dice, el hombre bondadoso se beneficia a sí mismo, pero el cruel se hace daño. We can grow in this attribute of kindness by first challenging ourselves to have positive and nice thoughts about people we have interactions, to include those people we find hard to get along with. Podemos crecer en el atributo de la bondad desafiándonos primero a nosotros mismos y tener pensamientos positivos y agradables sobre las personas con las que interactuamos para incluir a aquellas con las que no nos resulta poder llevarnos bien. We can be the first to say hello to someone and respond to someone who says hello to us first. We can give someone an honest compliment. Podemos ser los primeros en decir hola y responder a alguien que nos diga hola primero, y también podemos darle a alguien un cumplido honesto. Kindness can involve helping others, helping someone to their car with their groceries, mowing the grass or pulling weeds at your neighbors or at church. La bondad puede implicar ayuda a los demás, ayudar a alguien a llegar con su carrito de compras o cortar el césped o arrancar la hierba mala de la casa de un vecino o de aquí afuera de la iglesia. Giving a bottle of water to someone who is working outside on a hot day, or leaving a nice thank you note for the server at the restaurant. Tal vez también podemos traer algo para poder ayudar a las personas que están cortando el pasto allá afuera, darle una botellita de agua o dejar una notita muy bonita al mesero que nos atendió. Goodness is also an attribute of the fruit of the Spirit.
In this context, goodness means abiding by God's commands, which keep us safe and glorify Him. La bondad también es un atributo del fruto del Espíritu. En este contexto, bondad significa cumplir los mandamientos de Dios que nos mantienen seguros y lo glorifican. It is an internal quality of righteousness and honesty. It is having an upright heart. Es una cualidad interna de rectitud y honestidad. Es tener un corazón recto. Psalm 143:10 teaches us, "Teach me to do your will, for you are my God. Your spirit is good. Lead me in the land of uprightness." En Salmo 143:10 nos dice que enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu espíritu es bueno, guíame a la tierra de la rectitud. And in Luke 6:45, a good man brings good things out of the good stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. En Lucas 6:45 nos dice, pero que es malo, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. What we see and hear affects our heart, which is displayed in our thoughts, our words, and actions. Therefore, to put on goodness, we need to know what goodness is. And this is accomplished when we read and study God's Word. Lo que vemos y oímos afecta nuestro corazón, que se muestra en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Por lo tanto, para vestirnos de la bondad, necesitamos saber qué es bondad y logramos cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios. We also need to address our own sin. We need to ask God to reveal to us our sin or sins. This could be a sin we are committing and we're not even aware we are doing. Or it could be a sin that we just don't want to give up yet. También debemos abordar nuestro propio pecado. Necesitamos pedir a Dios que nos revele nuestro pecado o pecados. Esto podría ser un pecado que estemos cometiendo sin siquiera ser conscientes de lo que estamos haciendo. We must turn to God for forgiveness and seek help from the Holy Spirit to repent, to give up that sin. O podría ser un pecado al que simplemente no queremos renunciar todavía. Debemos acudir a Dios en busca de perdón y buscar la ayuda del Espíritu Santo para arrepentirnos y renunciar a ese pecado. Moving on to faithfulness. This attribute of the fruit of the Spirit is characterized by the qualities of being trustworthy, loyal, constant, dependable, having allegiance to God and others, and a strong sense of responsibility. Pasando a la fidelidad, este atributo del fruto del Espíritu se caracteriza para las cualidades de ser digno de confianza, leal, constante, digno de confianza, tener lealtad a Dios y a los demás y un fuerte sentido de responsabilidad. We are to be faithful to God and to what and to whom God has entrusted to us. Debemos ser fieles a Dios y a lo que Dios nos ha confiado a nosotros. It is easy to be distracted and drift away from God and His ways in this noisy world. But we can stay faithful to God and to what He has entrusted to us, whether it is people, things, responsibilities, or during challenging times. Es fácil distraerse y alejarse de Dios y sus caminos en este mundo ruidoso, pero podemos permanecer fieles a Dios y a lo que Él nos ha confiado, ya sean personas, cosas o responsabilidades o aún en los tiempos difíciles. Faithfulness is addressed in James chapter 1 verse 12.
Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, the person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who have loved him. La fidelidad se aborda en Santiago 1:12 que dice, bienaventurado el que persevera a la prueba, porque habiendo resistido la prueba recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman a él. Additionally, in 1 Samuel 12:24, but be sure to fear the Lord and serve him faithfully. With all your heart, consider what great things he has done for you. Agregando en 1 de Samuel 12:24 dice, pero asegúrate de temer a Jehová y servirle fielmente con todo tu corazón. Considera las grandes cosas que ha hecho por ti. Like the other attributes, living out faithfulness means we need to spend time with God in his word and prayer. Al igual que a los otros atributos, vivir la fidelidad significa que necesitamos pasar tiempo con Dios en su palabra y oración. We need to make a choice to put God above things that steal time away from him, such as social media, gaming, watching TV or YouTube, hobbies, playing sports, and so forth. Necesitamos tomar la decisión de poner a Dios por encima de las cosas que roban tiempo, como las redes sociales, los juegos, ver televisión o en YouTube, pasatiempos, prácticas de deporte, etc. There is nothing wrong with these things, but if we spend countless hours on these things and have no time or little time left for God, are we really being faithful to him? No hay nada de malo con todas estas cosas, pero si dedicamos incontables horas en ellas y no tenemos tiempo o nos queda tiempo para pasar con Dios, ¿realmente entonces estamos siéndole fiel a Dios? Again, we need to give up those things that cause us to sin and ask God, with the help of the Holy Spirit, to be faithful to his commands. Nuevamente debemos renunciar a aquellas cosas que nos hacen pecar y pedirle a Dios con la ayuda del Espíritu Santo que seamos fieles a sus mandamientos. Just a few more examples of how to live out faithfulness. Aquí tengo también unos ejemplos de cómo vivir la fidelidad. Married, God gave us our spouse, so we need to remain faithful to him or her. ¿Estás casado o casada? Dios nos dio a nuestro cónyuge, por eso debemos permanecerles fiel a él. In a leadership position, are you a leader in name only, or do you do the work he has entrusted you to do? En una posición de liderazgo, ¿es usted un líder solo de nombre o hace el trabajo que le han confiado? Do you have a church home? God gives us the physical church, the building and the grounds. Are we being faithful and helping take care of what God has given? ¿Tienes una iglesia, una casa de iglesia? Dios da la iglesia física, el edificio y los terrenos. ¿Estás siendo fiel y ayudar a Dios en todo esto que nos ha dado? We must be faithful to what God has entrusted to us. Debemos ser fieles a Dios con lo que Él nos ha encomendado a hacer. Gentleness is the next attribute of the fruit of the Spirit. It is having a gentle or spirit or nature. When being gentle, we are kind, tender, mild-mannered, considerate, and have compassion for others. La gentileza es el siguiente atributo enumerado como atributo del fruto del Espíritu. Es tener un espíritu o naturaleza amable. Cuando somos gentiles, somos bondadosos, tiernos, de modales apacibles, considerados y tenemos compasión por los demás. It means showing love and care for others in actions and with our words. Gentleness also involves being polite and having a restrained, negative behavior toward others.
Significa mostrar amor y cuidado por los demás en acciones y con nuestras palabras. La gentileza también implica ser cortés y tener un comportamiento negativo y restringido hacia los demás. Proverbs 15:1 tells us, "A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger." En Proverbios 15, el 1 nos dice, la respuesta amable quita la ira, pero la palabra dura hace subir la ira. As well as Ephesians 4:20, "Be completely humble and gentle. Be patient, bearing in one another in love." Así como también en Efesios 4:20 dice, sean completamente humildes y gentiles, sean pacientes, soportándose unos a otros en amor. We can grow and live out the attribute of gentleness by using respectful tones and avoiding using sarcasm when we disagree with others. Podemos desarrollar y vivir el atributo de la gentileza usando tonos respetuosos y evitando el sarcasmo cuando no estamos de acuerdo con los demás. We can listen more than we speak and acknowledge another person's point of view to understand their feelings. Podemos escuchar más de lo que hablamos y reconocer el punto de vista de otras personas para comprender sus sentimientos. Making allowances for others who make mistakes and be forgiving show an attitude of gentleness. Hacer concesiones a los demás que cometen errores y perdonar muestra una actitud de gentileza. We can be a calm presence in chaos or adversity. Podemos ser una presencia tranquila en el caos o la adversidad. When we act or speak, we do so with love and tenderness, as well as serving others humbly. Again, the golden rule applies. Treat others how you want to be treated. Cuando actuamos o hablamos, lo hacemos con amor y ternura, además de servir a los demás con humildad. Una vez más, se aplica la regla de oro. Traten a los demás como te gusta que te traten a ti. Paul ended with self-control as an attribute of the fruit of the Spirit. This includes control over our emotions, our words, and actions. Pablo terminó con el dominio propio como atributo del fruto del Espíritu. Esto incluye el control sobre nuestras emociones, palabras y acciones. Self-control helps us to resist the temptations in our lives, as well as avoid conforming to the things of this world. El autocontrol nos ayuda a resistir las tentaciones de nuestra vida, así como también evitamos conformarnos con las cosas de este mundo. Having self-control means we allow the Holy Spirit to guide us so we don't sin, and is connected with the other attributes of the fruit of the Spirit. For example, we need self-control to show patience, gentleness, and kindness. Tener autocontrol significa que permitimos que el Espíritu Santo nos guíe para no pecar y está conectado con los otros atributos del fruto del Espíritu. Por ejemplo, necesitamos dominio propio para mostrar paciencia, gentileza y bondad. We learn from Titus 2:11 through 12, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to the ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age." Aprendemos que Tito 2:11 al 12 dice, porque se ha manifestado la gracia a Dios que ofrece la salvación a todos los hombres. Nos enseña a decir no a la impiedad y a las pasiones mundanas y a vivir una vida sobria, recta y piadosa en esta era presente. Likewise, in Romans 8:13, "For if you live according to the flesh, you will die. But if you,
But if by the Spirit put death the deeds of the body, you will live. Lo mismo en Romanos 8:13 nos dice que porque si viven según la carne, morirán, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Self-control is challenging. And again, it begins with knowing God's word, and which means we need to be reading and studying scripture and praying. Tener autocontrol es un desafío y nuevamente comienza con conocer la palabra de Dios, lo que significa que debemos leer, estudiar las escrituras y orar. Living out self-control means we don't live in excess, rather we live in moderation. Having self-control means we respond rather than react. Vivir en el autocontrol significa que no vivimos en exceso, sino que vivimos con moderación. Tener autocontrol significa que respondemos en lugar de reaccionar. We don't allow our emotions to take control so that we don't say hurtful things or become defensive. While it can be difficult, we need to say no to our earthly desires. No permitimos que nuestras emociones tomen el control para no decir cosas hirientes o ponernos a la defensiva. Si bien puede ser difícil, debes decir no a nuestros deseos terrenales. In conclusion, growing in the attributes of the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control happens only when we remain dependent upon God. En conclusión, crecer en los atributos del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol, ocurre cuando permanecemos pendientes de Dios. He is the one who produces the fruit in us, and with the help of the Holy Spirit, we can grow and live them out. As we lean on God and depend on Him, the fruit of the Spirit grows in us. Él es quien produce los frutos en nosotros y con la ayuda del Espíritu Santo podemos crecer y vivirlos. A medida que nos apoyamos en Dios y dependemos totalmente de Él, el fruto del Espíritu crece en nosotros. Let us pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we worship you, God, our Creator. Padre Celestial, te adoramos, Dios, nuestro Creador. We thank you for the salvation we have through Jesus and the Holy Spirit that lives within us. Te damos gracias por la salvación que tenemos a través de Jesús y el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. We humbly ask for your help so that we can grow and live out love, joy, peace, patience, kindness. Humildemente pedimos tu ayuda para que podamos crecer y vivir en el amor, la alegría, la paz, la paciencia y la bondad. Goodness, faithfulness, gentleness, and self-control with the power of the Holy Spirit that lives within us. La fidelidad, la mansedumbre y el autocontrol con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. May our thoughts, words, and actions reflect Christ and bring glory and honor to you. Que nuestros pensamientos, palabras y acciones reflejen a Cristo y te traigan gloria y honor. Amen. Amén.